En la adversidad dependamos de Dios. Quiero predicar sobre eso. En la adversidad dependamos de Dios. Y quiero que abra su Biblia y vayamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 14. En ese libro, Eclesiastés 7, 14, hay un pasaje, un versículo muy importante. Eclesiastés 7, 14. Dice el verso 14: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Qué hermoso versículo. Dice que en el día del bien aprendamos a gozar. Gocémonos cuando pasan cosas buenas en nuestra vida, pero en el día del mal, en la adversidad, consideremos. Y que Dios hizo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de eso. Cuando la Escritura dice nada halle después de él, significa que después de las cosas buenas o adversas no queda nada. ¿Por qué? Porque todo pasa en la vida, amados hermanos, y nada es para siempre. Todo pasa en la vida. Hasta las tragedias pasan. Las dificultades pasan. Aún los triunfos pasan. Las alegrías. Y nada es para siempre. Una versión internacional, me gustó mucho lo que este mismo versículo dice, pero en la versión internacional lo dice de esta manera: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Cuando vienen los tiempos buenos, dice, disfrútalos. Cuando viene la bendición, disfrútela. Y cuando vengan los días malos, pensemos, reflexionemos. Y dice la Escritura que uno y lo otro son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque el futuro es incierto. El futuro es incierto. Una persona puede estar disfrutando de la mejor manera la boda de una hija y al día siguiente le pegó un infarto y se murió. Y la gente dice, pero si estaba sano anoche, si estaba celebrando la boda de su hija. Sí, pero le pegó un infarto y murió. Porque la Escritura dice que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Las cosas buenas las disfrutamos y las adversas o nos dañaron o nos edificaron. Eso es lo que yo tengo como concepto de vida. Que las cosas buenas las disfrutamos, pero las cosas adversas, ocurren dos cosas: o nos edifican o nos dañan. Todo depende de cómo lo hayamos tratado y todo depende de cómo salimos de esas cosas adversas. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Lo que quiero decir es que hay quienes salen heridos y dañados del proceso, mientras otros salen enseñados y edificados. Se lo repito, hay quienes de las adversidades salen heridos, dañados y a veces fracasados. Pero hay otros que de la adversidad salen enseñados, edificados y victoriosos. Todo depende de cómo lo tratemos nosotros. Es más, aquí no se trata ni que todo depende de Dios. No depende de Dios, yo ya sé qué es lo que Dios quiere. Aquí no se trata de que depende de las demás personas, tampoco. Aquí solo se trata de cómo yo trato la adversidad. O la adversidad
me saca más enseñado, más edificado, o la adversidad me debilita y me destruye? El Proverbios capítulo 12, verso 21. Me gusta mucho ese proverbio, capítulo 12, verso 21. Dice ese proverbio: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Y fíjense que la Biblia de Jerusalén, la más auténtica, la más original, de 1906, lo dice así: ninguna desgracia le sucede al justo, pero los malos están llenos de miseria. Ninguna desgracia le sucede al justo, pero los malos están llenos de miseria. Adversidad lo está asimilando a miseria. Desgracia lo está asimilando a adversidad. En el fondo, ¿por qué dirá esto la Biblia? Que ninguna desgracia le sucede al justo. Porque en el fondo no nos ocurre ninguna adversidad ni desgracia cuando entendemos que absolutamente nada pasa por casualidad. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios espera de nosotros. Cuando yo entiendo que no hay nada en la vida que pasa por pura casualidad y que todo tiene un propósito, y cuando yo hago lo que Dios espera que yo haga en medio de esa situación, entonces no hay tragedia. Entonces no hay tragedia. Entonces ese problema económico no se volvió tragedia, porque usted entendió el propósito que Dios tenía con ese problema. Entonces ese divorcio no tiene por qué volverse tragedia, porque usted hizo lo que correspondía. La pregunta es: ¿cómo depender de Dios cuando estás pasando por dificultades? Amados hermanos, ¿cómo podemos nosotros depender de Dios cuando estamos atravesando por problemas? Y le comparto 3 consejos muy importantes para mí. El primero de ellos: no permitas que tu corazón se enferme cuando las dificultades se presentan. Cuando las dificultades se presentan, cuando los problemas asoman, cuando la adversidad viene, no debemos permitir que el corazón nuestro se enferme. Lo primero que tenemos que cuidar cuando hay un problema de cualquier tipo, cuando hay un conflicto, lo primero que tenemos que cuidar es el corazón. Porque para Dios el corazón suyo es valioso. Tan valioso es el corazón de Dios, el corazón suyo para Dios, que la Biblia dice: hijo mío, guarda tu corazón. Dios mismo está diciendo en la Biblia: hijo mío, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. No permitamos que nuestro corazón se enferme cuando las dificultades se presentan. En el libro de Génesis, váyase al primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 39, versos 1 y 2. Dice ese capítulo 39 de Génesis 1 y 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Habla de José, que fue vendido como esclavo. Llega a la casa de Potifar como esclavo, como alguien que no valía casi nada, como alguien que no tenía derechos, 17 años en sus espaldas. Pero la Escritura dice que Jehová estaba con José. Yo le aseguro
que si nosotros en cada cosa que hacemos en la vida, en cada situación que hacemos, nos aseguremos de que Dios está con nosotros, nos va bien. Nos va bien. Solo en las dificultades y adversidades se conoce el verdadero corazón de una persona. Se lo quiero reiterar. Solo en las dificultades y las adversidades se conoce el verdadero corazón del ser humano. El corazón de una persona se mide cuando vienen las dificultades, cuando vienen las adversidades, cuando vienen los conflictos. Cuando hay un conflicto entre usted y su prima, ahí se va a ver cuál es el verdadero corazón que usted tiene. Cuando hay un conflicto entre usted con un cuñado, con sus suegros, con un empleado, con alguna persona, ahí se va a determinar realmente qué tipo de corazón tiene usted. El corazón de José fue probado. Increíblemente. El corazón de José fue probado desde que era un niño. El corazón de José fue probado cuando sus hermanos lo despreciaron. Cuando apenas tenía pocos años, José tiene un sueño. De hecho, lo menospreciaban desde antes, porque decían que era el favorito del papá, el hijo preferido del papá, y lo menospreciaban desde que era un niño de 7 años, 8 años. Pero el corazón de José no cambió. Fue probado cuando sus padres no lo entendieron. Dios le habla a José a los 17 años y le da un sueño. Se lo cuenta a su papá y su mamá. Y su papá y su mamá, en vez de darle gracias a Dios, lo reprendieron. Pero su corazón no cambió. Fue probado cuando fue echado a un pozo. Fue probado cuando fue vendido como esclavo. Sus propios hermanos, 11 hermanos, lo venden como esclavo a los 17 años. Fue probado cuando fue vendido, cuando fue acusado injustamente. Por mantenerse fiel, por mantenerse honesto, por mantenerse puro delante de Dios, fue acusado por una mujer despechada. Por no pecar, fue acusado, pero el corazón de él no cambió. Fue probado José cuando fue despedido de su trabajo. Fue probado cuando estuvo en la cárcel, injustamente también. Y el corazón de José no cambió en la cárcel en los 2 años que estuvo ahí. El corazón de él era noble, era tierno, y su corazón no se hizo de piedra en la cárcel. Fue probado cuando fue olvidado por 2 años por un amigo que le dijo: José, cuando tú salgas de aquí, usted ya conoce la historia, José le predijo el sueño, la visión, y le dijo a 2 de los que estaban presos: uno de ustedes en 3 días va a morir, el otro de ustedes le van a salvar la vida y lo van a devolver al puesto que tenía. Cuando estés ahí, acuérdate de mí, aquí estoy preso. Así va a ser, le dijo el compañero. No fue cierto, se le olvidó. No se le olvidó por 3 semanas ni por un mes, se le olvidó por 2 años. Hasta que el jefe que tenía, José, tuvo un sueño, se acordó aquel compañero de que en la cárcel había un muchacho que adivinaba sueños. Y se acordaron de José. En todas estas etapas o procesos, el corazón de José fue hallado fiel. El corazón de José fue noble. El corazón de José fue sano. Demasiados motivos habían ahí. Demasiadas injusticias habían pasado. Suficientes para que José enfermara su corazón. Para que José se hiciera duro de corazón. Para que José no tuviera misericordia. Pero él nunca cambió su corazón. Usted no puede cambiar su corazón, le pase lo que le pase. Las verdaderas intenciones de tu corazón salen a relucir en los momentos de prueba.
cuando la vida nuestra está probada por un asunto de salud física, cuando la persona está en la cama de un hospital, cuando la persona está con grandes conflictos económicos. Ahí es donde el corazón es probado. Es ahí donde sale el verdadero corazón de la gente. Es ahí donde sale un corazón noble, un corazón sano, perverso, perdonador, malicioso, misericordioso, o vengativo, o íntegro. Ahí va a salir. El corazón del ser humano no es probado cuando todo me va bien. El corazón de un esposo no es probado cuando en el matrimonio todo está bien con la esposa. El corazón es probado cuando hay conflictos en el matrimonio. Siempre hay respuestas de Dios y bendiciones del cielo para aquellos que enfrentan las dificultades sin permitir ningún tipo de contaminación o de pecado en su corazón. Cuando usted decide que su corazón no se va a contaminar, entonces siempre hay esperanza de bendición para usted. Siempre habrán respuestas de Dios para usted. Consejo número 2. No cambies el rumbo de las cosas ni abandones el lugar donde Dios te tiene. Cuando estamos pasando por problemas y dificultades, no pretendamos cambiar el rumbo de las cosas. Y no pretendamos abandonar el lugar donde Dios nos tiene. Ahí mismo, en Génesis 39, 21, en el verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Nuevamente la Escritura dice que Dios estaba con José. Y no solamente que la presencia de Dios estaba con José, Dios también le extiende su misericordia a José. Una de las respuestas o salidas cuando estamos pasando por las dificultades es poner distancia de por medio. Y eso es algo hasta cierto punto natural en el ser humano. Que cuando está pasando por dificultades, digamos en el trabajo, la primera opción que buscan algunos es poner distancia de por medio. Me voy del trabajo. Que no me esperen mañana. Porque se dio un conflicto con el jefe, se dio un conflicto con el compañero de trabajo y en lugar de sentarse para resolverlo, lo mejor es me voy del trabajo. Y cuando el empleado es orgulloso, peor todavía. Peor. No, mira, quédate para que platiquemos. No, me voy del trabajo. No me gustan los problemas. Óigame, donde hay personas siempre habrá problemas. Si solo bastó que Dios pusiera una pareja, Adán y Eva, en la creación y en la tierra, y hubieron los problemas. Solo bastó que Adán y Eva tuvieran 2 hijos, Caín y Abel, y hubo problemas, y hasta asesinato. Donde hay personas siempre habrán posibilidades de conflictos y de problemas. Y cuando hay conflictos y problemas, un grave error es poner distancia de por medio. Me voy. Bien lo dijo un sabio cuando expresó, al lado de la dificultad está la facilidad. No sé si usted lo entiende. Al lado de la dificultad está siempre la facilidad. Cuando aparece la dificultad, entonces inmediatamente vemos la facilidad de poner distancia, de romper. Hay problemas en un trabajo, en un negocio. Lo primero, lo quito mañana. Ya no sigo en esta cosa. Hay conflictos en un estudio que estamos teniendo, estudiando en algo. Lo primero, al no entender algunas cosas, dejo el estudio. Ya no sigo.
Hay problemas cuando la persona está aprendiendo a manejar un vehículo, manejar una bicicleta y se pegó una buena golpiza en la bicicleta. No me vuelvo a subir a la bicicleta. Si los que nos hicimos expertos en bicicleta es porque nos pegamos buenas matadas en la bicicleta. Cuando vienen las dificultades, los problemas, los conflictos y las crisis, la primera opción que muchos consideran es la de emprender la retirada. Me retiro. ¿Cuántas personas en el tiempo más alto de la crisis familiar, de la crisis matrimonial o económica o de la iglesia eclesial, la decisión que toman es la de dejar el barco y abandonar la lucha? Hay conflictos en el matrimonio. No se resolvieron los primeros 6 meses, entonces me voy de la casa. Divorciémonos. Hay un problema en la iglesia y lo mismo puede pasar. Pastor, no cuente conmigo. Y déjeme decirle esto. Solo puedes abandonar algo cuando Dios te ha mostrado que ese es el camino que debes seguir. Pero nunca debes hacerlo por lo duro de la prueba o por las consecuencias que las dificultades están dándonos. Solamente porque la voz de Dios llegó a nuestro corazón y fue Dios que nos dijo, no el enemigo, sino Dios, que hiciéramos algo, háganlo, porque va a ser de bendición. Solamente podemos abandonar algo cuando Dios le ha mostrado que ese es el camino a seguir. Pero no lo puedo hacer porque la situación está dura. No lo puedo hacer por las consecuencias que están viniendo. No lo puedo hacer por el conflicto que estoy teniendo. No lo puedo hacer. Si Dios no nos ha dicho que cambiemos el rumbo, debemos esforzarnos y continuar perseverando en aquello que es parte del plan de Dios y del propósito para nuestra vida. Si Dios no le ha dicho que cambie el rumbo de algo, no lo cambie. Aprendamos a ser perseverantes. Y consejo número 3. No te quejes y aprende a sacarle la mejor experiencia a las adversidades. No nos quejemos de la adversidad. Al contrario, aprendamos a sacarle la mejor experiencia a las dificultades. En ese mismo capítulo 39 de Génesis, pero en el verso 23, dice el verso 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En todo momento, Dios nunca se apartó de José. Desde que era un niño, la presencia de Dios estaba con él. Aún pasando por el dolor, pasando por el sufrimiento, pasando por la injusticia, pasando por la maldad de sus hermanos, el corazón de José no cambió. Y la presencia de Dios nunca se apartó de José. ¿Sabe usted que el éxito en la vida suya va a estar que Dios le acompañe? La manera garantizada de que a usted le va a ir bien en la vida es que usted se asegure que Dios va con usted. Aunque las adversidades son difíciles y a veces muy dolorosas, tienen muchas ventajas que debemos aprovechar. Se lo repito, aunque las adversidades son difíciles y muchas veces son dolorosas, tienen muchas ventajas que nosotros tenemos que aprender a poder aprovechar. ¿Cuáles son esas ventajas o beneficios de la adversidad? Le comparto algunas pocas ventajas o beneficios de las adversidades. Una ventaja, tienes una mayor cosmovisión. ¿Qué es esto, pastor? La cosmovisión es la forma que tenemos de ver el mundo.
Cosmo viene de mundo, visión, forma de ver. La forma de ver el mundo es mejor para una persona que ha pasado por adversidades y conflictos que aquel que no ha pasado por nada malo. Te das cuenta también cómo funcionan y se mueven las circunstancias. Otra ventaja, aprendes a conocer quién es quién en tu vida. Con las adversidades usted aprende a conocer realmente quién es Dios en la vida suya. Usted aprende a conocer quién es su familia. Usted aprende a conocer quién es su hermano. Usted aprende a conocer quién es su amigo. Y a veces hasta aprendemos a conocer quién es nuestro adversario. Hay personas que aparentemente no tienen adversarios. Pero cuando surgen los conflictos, cuando surgen las dificultades, cuando surgen las adversidades, entonces apareció una persona que no estuvo de acuerdo con usted y ya no le habla. Así es sencillo. Entonces usted se decía, bueno, yo pensé que era mi gran amigo de tantos años, pero se molestó. Porque usted dijo algo, porque no hizo algo, porque usted dio su punto de vista, por cualquier cosa. Ahí surgió un adversario que no hubiese surgido si no pasa la adversidad. Por eso le digo, en la adversidad surge quién es quién en la vida suya. Otra ventaja, te haces más sabio, más astuto, más fuerte, más determinado, más equilibrado, te haces más humilde todavía. Todas esas ventajas tiene la adversidad. Las adversidades hacen astutas a las personas. La adversidad hace más sabia a las personas, porque ya vio todo el panorama, ya vio todo lo que puede ocurrir. Y otra ventaja, aprendes a esperar y a depender de Dios. José tuvo que esperar el tiempo de Dios. José tuvo que esperar y tuvo que depender de Dios. Imagínense, no le podía hacer justicia a sus papás. No le podían hacer justicia a sus 11 hermanos. No le podía hacer justicia a la mujer que lo acusó. No le podía hacer justicia a su propio jefe. Así que el hombre tuvo que depender de Dios, que al final le hizo justicia. Alguien dijo estas palabras: frente a la adversidad, la dignidad debe ser lo único que no puede perderse. Cualquier cosa puede pasar en la adversidad. Puede pasar cualquier cosa. Nadie puede decir en este mundo, en la adversidad, yo solo quiero que me pase esto o esto. Si me tiene que pasar algo, difícil que sea esto o esto. No, nadie sabe lo que le va a pasar. Pero en la adversidad, la dignidad es lo único que usted no puede perder. No perdamos la dignidad. Y un escritor, Tito Livio, dijo estas palabras: cuando la situación es adversa y la esperanza es poca, las determinaciones fuertes son las más seguras. Se requiere que cuando pasamos por adversidades y dificultades, las determinaciones suyas sean las más fuertes, las más seguras. Que usted se mueva en determinación. Usted ve personajes en la Biblia que pasaron tremendas adversidades, pero yo encuentro que cada uno de ellos tuvo esa virtud de ser determinado. Pablo fue determinado, aunque le pasara cualquier cosa, 3 veces en la cárcel, con tantos peligros de muerte, pero fue determinado siempre. José fue determinado. Muchas veces las bendiciones que estamos esperando vienen precedidas por dificultades y tropiezos, hermanos. Muchas veces, le repito, las bendiciones que estamos esperando
vienen precedidas de tropiezos y dificultades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces aquellas cosas buenas que van a venir a nuestra vida, antes de que vengan, aparecen dificultades y tropiezos. No recibiremos las bendiciones si antes no le damos la cara y no enfrentamos con dignidad las adversidades. No vamos a poder recibir las bendiciones si antes de las bendiciones vienen adversidades y nosotros no le damos la cara. Y aparte de darle la cara, tenemos que enfrentar la adversidad. Y no se puede enfrentar de cualquier manera. La adversidad se tiene que enfrentar con dignidad. Alguien dijo, hasta para sufrir se ocupa tener dignidad. Porque uno puede tener dificultades económicas y estar llorando, quejándose. Pero uno puede tener dificultades económicas y sufrir eso con dignidad. Creyendo que Dios está al tanto, creyendo que Dios tiene control, creyendo que va a pasar la situación difícil después. Pero no perder la dignidad. Hasta un problema de matrimonio, un problema de hogar, se tiene que aprender a sufrir y a enfrentarlo con dignidad. Con dignidad. La dignidad se pierde, por ejemplo, cuando hay un problema en el matrimonio y el esposo le está contando a sus amigos la situación que está teniendo con su esposa. La dignidad se pierde cuando una esposa tiene conflictos matrimoniales y le está contando a una amiga la debilidad de su marido. No, eso no es digno. Conflictos van a haber siempre en la familia, pero hay que enfrentarlos con dignidad. Y eso tiene muchas implicaciones. Implica enfrentarlos con respeto, enfrentarlos con buen ánimo, enfrentarlos con prudencia, enfrentarlos con sabiduría, enfrentarlos sin pecar, sin dañar. Una situación que usted esté viviendo con su familia, con sus hijos, una circunstancia que esté viviendo difícil con mis hijos, yo la puedo enfrentar, pero debo enfrentarla sin pecar. Sin pecar. Sino con dignidad. Buscando respuesta. No juzgando, no criticando.